¿Cómo está, estimado profesor, estimados compañeros? El día de hoy el grupo número uno va a exponer el tema de gestión de riesgos que va a estar presentado por mi persona, Fernando Soto, Gino Taimal y Timoteo Camando. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta sesión? Principalmente los siguientes temas que lo vamos a detallar a continuación. En primera instancia tenemos la introducción de qué son la gestión de riesgos para los proyectos. Seguidamente tenemos los beneficios de tener esta gestión de riesgos. Tenemos las estrategias. Adicionalmente tenemos el tema de los tipos de gestión de riesgos, las herramientas y finalmente para hacer un resumen de lo que hemos presentado vamos a disponer de las conclusiones. Listo, entonces para primero entender y tener como una breve introducción de lo que vamos a hablar sobre la gestión de riesgos, es importante tener este breve contexto. Entonces, en primera instancia, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es una disciplina que se encarga de tres cosas importantes. Uno, identificar los riesgos. Segundo, evaluar. Y tercero, controlar todos aquellos inconvenientes que puedan suceder durante la ejecución de un proyecto. Estos riesgos al final pueden muy probablemente afectar a los objetivos de la organización y recordemos que la organización pues siempre va a priorizar que estos objetivos se cumplan. Por tanto, es súper importante que desde el principio identifiquemos, evaluemos y controlemos todos estos riesgos que se pueden suscitar. Entonces, dos cosas principales es, uno, ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y segundo es, se encarga de formulación de estrategias. A continuación vamos a ver estos dos puntos de manera más detallada. Listo, entonces en primera instancia tenemos que se puede ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de manera eficaz. He puesto este gráfico para que notemos cómo paso a paso podemos alcanzar nuestros objetivos, que recordemos que para tener un proyecto es necesario que podamos plantearnos estos objetivos, pues de esa manera tenemos la idea de qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo las cosas. Cuando hay un inconveniente como por ejemplo un riesgo y que quizá pueda causar daños en nuestro proceso dentro del proyecto probablemente no alcanzamos este objetivo y por tanto esta gestión nos va a ayudar a que realmente lo hagamos de una manera eficaz y eficiente. Genial, podemos pasar. Y la segunda razón por la cual se hace esto es que pues permite formular estrategias justamente para minimizar estos riesgos mediante controles. Estos controles también ayudan a mejorar los procesos y la adopción de mejores prácticas. Entonces, no únicamente de manera cualitativa se va a poder mejorar como tal los procesos que se lleven dentro de un proyecto, sino que también se va a usar métricas y estrategias sumamente objetivas que pues al final van a ayudar a los líderes de cada proyecto pues tomar las decisiones, pero en base de métricas que están cuantificadas. Ahora sí, ¿cuáles son los beneficios de manera explícita? Hemos tenido en cuenta 5 que vamos a detallar a continuación. El primer beneficio de esta gestión de riesgos es justamente que nosotros podamos tomar mejores decisiones dentro de un proyecto. Entonces, como vemos, el primer objetivo, la primera razón es tomar decisiones informadas y estratégicas. Segundo, que nosotros podemos anticipar los posibles obstáculos, porque recordemos que en cualquier proyecto siempre va a haber cambios y por tanto esta gestión de riesgos nos permite estar preveídos de lo que pueda suceder. Por tercera razón, es que priorizamos los riesgos según su impacto. Quizá haya riesgos que sean como más influyentes dentro de un proyecto, quizá otros que sean menos. Aquellos que sean más prioritarios, pues obviamente tendrán mayor atención. También tenemos que se puede tomar medidas preventivas y correctivas en consecuencia. Y finalmente vamos a identificar las oportunidades que nos va a permitir pues mejorar, tener este mejoramiento constante. El segundo beneficio de la gestión de riesgos es que nos permite identificar y eliminar los posibles obstáculos. Esto en relación a que se puede mejorar la eficiencia de todos los procesos. Cuando nosotros reducimos posibles obstáculos, entonces es cuando somos más eficientes, bueno, más eficaces, pero a través de una correcta eficiencia, ¿no? Como optimización de recursos, por ejemplo. También nos anticipamos a los riesgos y nos preparamos adecuadamente. Ayuda a que los líderes de los proyectos puedan identificar correctamente estos riesgos y mejorar de una manera eficiente. También se puede ajustar los planes si es que tenemos ciertas planificaciones que ya están
como sumamente constituida, se puede ajustar los planes teniendo en cuenta que puede ocurrir estos riesgos. Entonces, de esa manera podemos ser más eficientes con el tema de los procesos. También un beneficio de esto es que se puede mejorar la calidad de los productos y servicios que estemos ofreciendo. Tenemos cuatro razones para esto. Es uno, la identificación temprana de los riesgos, la mejora de la planificación y diseño, la mejora, el mayor eficiencia y mayor productividad, y finalmente tenemos una mejora de reputación y confianza al cliente. Recordemos que la reputación y la confianza al cliente es una de las maneras en las cuales pues, podemos crear mayor fidelidad con los clientes que van a estar usando nuestros productos. Por tanto, mientras más calidad ofrezcamos, pues mayor fidelización, mayor confianza y mayor reputación vamos a tener. Por tanto, debemos prever todos estos riesgos para que esta confianza no se pierda. Podemos continuar al cuarto beneficio, que se genera una comunicación entre los miembros de la organización. Como podemos ver en la imagen, pues existe un grupo dentro de esta organización que tiene un alto grado de convivencia que les permite trabajar de mejor manera. Entonces, esto permite de que todos puedan opinar con respecto a ciertos riesgos y por tanto se pueda tener esta cultura de colaboración. Segundo, que existe una claridad en las tomas de las decisiones, no se hacen las cosas arbitrariamente, sino más bien que pues son decisiones que se toman basados en esta planificación de riesgos. Existe una comunicación continua para notificar cualquier circunstancia que pase con los riesgos y finalmente existe una mayor comprensión y conciencia de que siempre va a haber cambios que se tienen que tomar las medidas correctivas para ello. Y finalmente, el último beneficio es que mejora la satisfacción del cliente. Esto está muy, muy ligado con el tema de la calidad, pero ahora sí como tal, haciendo un enfoque explícitamente al cliente. Tenemos una reducción de problemas y defectos, que también mejoramos la eficiencia y la eficacia, mejoramos la transparencia y confianza, y finalmente tenemos una mayor participación del cliente porque hemos alcanzado un gran alto nivel de confianza con las personas que usan nuestros productos o servicios. Ya, a continuación vamos a ver lo que son los tipos. Para ello, es importante entender los diferentes tipos de riesgos, porque de acuerdo a ello podemos abordarlos de una manera adecuada. Algunos riesgos, los más principales o los más comunes son, por ejemplo, los riesgos financieros, los riesgos de seguridad, los riesgos operativos, los de cumplimiento, los tecnológicos, los de reputación y los de mercado. Pero para ello tenemos que también clasificarles por qué tipo de riesgo también son. Pueden ser unos riesgos que ya sean conocidos, unos riesgos que tal vez ya sean predecibles o riesgos que incluso sean impredecibles. Como podemos ver, los riesgos conocidos son mediante información fiable como plan de proyecto y la evaluación del entorno que pueden ser predichos. Es, por ejemplo, ya alguna cierta información que nosotros ya conocemos a priori por el mismo hecho de que nos desarrollamos en X empresa o tenemos conocimientos ya anteriores, ya podemos prevenir ciertos riesgos que ya tenemos familiarizados nosotros mismos. El siguiente tipo de riesgo es los predecibles, que son identificables a partir de la experiencia con proyectos pasados. Digamos que ya no sé, hicieron X o Y proyecto y ya pueden, digamos, saber qué riesgos se presentaron o qué problemas se presentaron o se suscitaron y poder prevenir esos tipos de riesgos o si no, aplicar, digamos, métodos estadísticos para ver la predicción que nos da tales riesgos. Pero también como tal existen como los conocidos, como los predecibles y también existen lo que son los impredecibles que pueden ocurrir, pero es muy difícil identificarlos por adelantado que son, digamos, ya que se producen por casos fortuitos. Por ejemplo, digamos, no sé, se construye un edificio, pero no se previó que ese edificio se inunde en un 2x3. Son riesgos que tal vez no son predecibles porque, digamos, son casos muy concretos o casos fortuitos que no vemos la probabilidad de que llegue a pasar, pero existe esa pequeña que puede llegar a pasar. También hay las estrategias que se pueden utilizar. ¿Qué son las estrategias? Es el conjunto de enfoques que se utilizan para identificar, evaluar y abordar estos riesgos en una organización. Existe lo que es el aceptar el riesgo, mitigar el riesgo, transferir el riesgo, evitar el riesgo y compartir el riesgo. A continuación vamos a ver un poco de estos ejemplos para que más o menos se entienda cómo se aplica estas estrategias. Por ejemplo, con aceptar el riesgo. Imaginemos que una empresa de construcción asume el riesgo de que un proyecto pueda retrasarse debido a problemas climáticos y establece un plan de contingencia para minimizar el impacto en el proyecto y los costos asociados. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo,
X empresa ya sabe que va a suscitarse tal riesgo. Por lo tanto, ellos ya aceptan que ese riesgo va a pasar y por lo tanto asumen todos los problemas que pueden suscitarse y por lo tanto van a elaborar los que son los planes de contingencia para evitar que no llegue a que esos problemas no lleguen a ser mayores de lo que se puede ocurrir en el caso de tener un plan de contingencia. Mitigar el riesgo. Por ejemplo, una empresa de tecnología implementa medidas de seguridad adicionales en sus sistemas informáticos para reducir la probabilidad de un ciberataque. Este, lo que nos lleva, digamos, el mitigar el riesgo es como prevenir el riesgo que puede suceder y por lo tanto, en este caso, se aumentan las medidas de seguridad para evitar que estos problemas o estos ataques lleguen a suceder en esta empresa de tecnología. La siguiente es transferir el riesgo. Un hospital contrata un seguro de responsabilidad civil para protegerse contra demandas de pacientes e incluso hasta en caso de malpraxis, por ejemplo, cuando contrata, digamos, un seguro o abogados para más o menos justificar de que se ocurre tal o X cosa, puedan prevenir a que los pacientes no les demanden por cuestiones de malas prácticas o algo por el estilo. Están prácticamente transfiriendo ese riesgo a otra institución o en este caso a un seguro de responsabilidad civil para ellos quitarse ese peso de encima y concentrarse en lo que ellos deben como tal, son un hospital. Ellos deben centrarse en curar las enfermedades de los pacientes, más no estar al tanto de este tipo de responsabilidades que son civiles. Evitar el riesgo. Una empresa de alimentos decide no utilizar un ingrediente específico en sus productos debido a preocupaciones de seguridad y regulaciones gubernamentales. Prácticamente estamos evitando que algo llegue a suceder. Claramente ellos podrían, digamos, implementar este ingrediente en sus productos, pero prefieren prevenir por el mucho de las precauciones de seguridad y las regulaciones que tienen tales gobiernos en sus países. Y la siguiente sería, o por último, compartir el riesgo. Dos empresas manufactureras se asocian para fabricar un producto conjunto y comparten los riesgos y costos asociados con la producción y distribución del producto. ¿A qué nos referimos con ello? Que, por ejemplo, para no cargarnos con todo el peso, con toda la responsabilidad, estas empresas o cada empresa se especializa en una parte en concreta del proceso, pero en caso de que llegue a producirse un riesgo o un problema, los dos comparten el peso de este problema y por lo tanto, si tiene que haber gastos, asumen entre los dos los gastos y así evitan que una empresa en concreto tenga que asumir grandes cargos monetarios en ese caso. Y para concluir con nuestra presentación, vamos a hablar un poco acerca de las herramientas que nos pueden ayudar para implementar un sistema de gestión de riesgos. El primero y el más conocido por todos es el análisis FODA. Pásale, por favor. ¿Qué es el análisis FODA? Es una herramienta utilizada tanto para la planificación estratégica de una empresa o de alguna organización. Como sabemos, un análisis FODA representan las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tanto este análisis FODA nos ayuda a identificar factores internos y externos que pueden afectar al desempeño de una empresa. Este tipo de análisis, tanto de las fortalezas y debilidades, se enfoca en los aspectos internos de la organización, como los recursos, la estructura, la cultura y la gestión de procesos, mientras el análisis de oportunidades y amenazas se va a enfocar más en aspectos externos, como la competencia, el mercado, la economía y la tecnología. Pásale, por favor. Un poquito más. Hablando de las fortalezas, son todos aquellos aspectos internos de la empresa que nos dan una ventaja competitiva, como cuáles, puede ser una marca fuerte, también puede ser la reputación que tiene nuestra organización, una tecnología superior, la calidad del equipo, una cadena de suministro bien desarrollada, entre otras. Seguimos con las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Son aquellos factores externos que pueden ser explotados por la empresa para un beneficio. Pueden ser tendencias en el mercado, cambios en la demanda del consumidor, cambios en la tecnología, incluso cambios en la regulación gubernamental, entre otros. ¿Qué son las debilidades? Son todos aquellos aspectos internos de la empresa que ponen en desventaja competitiva.
Puede ser la falta de recursos, mala reputación, una tecnología desactualizada, un equipo de trabajo poco capacitado y también una cadena de suministro ineficiente, entre otros. Y por último, las amenazas, son todos aquellos factores externos que nos representan un riesgo para nuestra empresa, que puede ser cambios como hemos mencionado, la competencia, cambios en el mercado, cambios en la tecnología, incluso cambios en el gobierno a nivel gubernamental. Entonces, en resumen, el análisis FODA lo que intenta es analizar factores internos y externos de nuestra empresa que nos puedan aprovechar tanto las fortalezas y las oportunidades que nosotros tenemos. Al mismo tiempo, trabaja en mejorar las debilidades y para enfrentar nuestras amenazas. Seguimos con otro tipo de herramientas, que es un análisis de riesgos. Este es un proceso ya sea sistemático y estructurado que utilizamos para identificar y evaluar y priorizar los riesgos potenciales asociados con una actividad, ya sea un proyecto, un proceso o cualquier situación que nosotros estemos viendo. ¿Para qué necesitamos nosotros para poder implementar un análisis de riesgos? En este caso tenemos varios procesos. Pásale, por favor. El primero es la identificación de riesgos. Y que en esta fase lo que nosotros hacemos, como su nombre lo menciona, es identificar los riesgos potenciales. Estos pueden surgir en un contexto de una actividad, del proyecto o de cualquiera de estas situaciones. Entonces, para esto podemos utilizar diferentes técnicas como la observación, la revisión de la documentación o alguna consulta con expertos, entre otras. Seguidamente, nosotros tenemos que hacer la evaluación de riesgos, ya que una vez hayamos identificado el riesgo, es importante evaluar tanto la probabilidad y el impacto del caso de que se materialice. Regrésale, por favor. Luego de tener nuestra evaluación de riesgos, tenemos que seguir con la sección de medidas de control. En esta fase lo que debemos hacer es seleccionar las medidas que vamos a implementar para luego de tener nuestra evaluación de riesgos. Seguidamente, desde la implementación de medidas de control. Una vez que ya seleccionamos las medidas de control, vamos a implementarlos adecuadamente. Esto puede implicar, por ejemplo, la designación de recursos, la capacitación del personal, la adquisición de equipos, entre otros. Y por último, el monitoreo y la revisión, ya que es importante monitorear continuamente los riesgos y las medidas de control, ya que los riesgos y las medidas pueden cambiar con el tiempo. Pásenme, por favor. Ok, otra de las técnicas que tenemos para hablar es la evaluación del impacto, ya que este es un proceso que se utiliza para evaluar el efecto de un programa, del proyecto, la política o la acción que tenemos en un entorno. Este se trata de hacer un análisis sistemático y objetivo que nos permite medir el alcance de los cambios que se han producido, ya sea en alguna organización como resultado de alguna intervención de alguna actividad. Entonces, para nosotros hacer una evaluación de impacto, podemos seguir los siguientes pasos. La primera, como tal en las demás ya mencionadas, es definir los objetivos de la evaluación. Es decir, que es importante establecer claramente los objetivos que tenemos, ya que perseguimos con esta evaluación y esto nos va a guiar en todo el proceso. Pasado esta fase, tenemos que seleccionar el diseño de la evaluación, ya que existen diferentes tipos de diseños de evaluación del impacto, como el diseño experimental, también tenemos el diseño de comparación del antes y el después, y entre otros. Después de esto vamos a tener que recopilar datos, ya que necesitamos datos relevantes y confiables para que nos permitan medir el impacto de una intervención. Seguidamente de esto tenemos los análisis de datos, ya que una vez recopilado todos los datos, tenemos que analizarlos para poder obtener conclusiones y hacer inferencias sobre el impacto de estas intervenciones o actividades. Como quinto paso es interpretar los resultados, ya que cada resultado podemos ponerlo en una evaluación para ser interpretados y presentados de forma clara y objetiva para todos los interesados de nuestra organización. Y finalmente es presentar las conclusiones y recomendaciones, ya que aquí derivamos obviamente la evaluación y con él tomamos las decisiones y la gestión para futuras intervenciones. Pásale, por favor. Y tenemos también lo que es un plan de contingencia, que es un conjunto de medidas y acciones que establecen previamente para hacer frente a situaciones imprevistas o de emergencias que pueden surgir en una organización o proyecto de una actividad. Para esto también tenemos varios pasos que podemos utilizarles. Pásale, por favor. La primera es identificar las posibles situaciones de crisis. Como lo mencionamos en las anteriores herramientas, siempre es importante evaluar e identificar claramente cuáles son los objetivos, en este caso, nuestras situaciones de crisis.
Seguidamente tenemos que establecer un equipo de respuesta, ya que debemos conformar un equipo de personas que se encarguen de implementar el plan de contingencia en caso de una situación de crisis. Después de esto, tenemos que definir el plan de acción. El plan de acción debe definir los procedimientos y las medidas que llevarán a cabo alguna situación de crisis, incluyendo los recursos que necesitan, la comunicación, el tiempo, la logística, etcétera. Y tenemos que implementar y probar el plan de contingencia. Una vez que ya hayamos establecido el plan de acción, se debe implementar y probar en situaciones primeramente simuladas y, y hacer mejoras si es que es necesario. Y finalmente tenemos revisar y actualizar el plan de contingencias, que es importante que el plan de contingencias se revise y se actualice periódicamente para que así nosotros poder garantizar que este siga siendo efectivo y relevante para nuestra organización. Y por último tenemos lo que se conoce como una auditoría de riesgos, ya que este es un proceso sistemático y detallado que tiene como objetivo evaluar y analizar riesgos y vulnerabilidades que enfrenta una organización, proyecto o actividad en particular. Para esto también tenemos un, un sinnúmero de pasos para poder implementarlo. El primero, como ya hemos venido mencionando, es definir los objetivos. Si seguimos un poco más, es formar un equipo de auditoría, ya que el equipo de auditoría debe tener una experiencia y formación para realizar este tipo de auditoría de manera eficaz. Este equipo debe contar con conocimientos de gestión de riesgos, control interno, también evaluación de riesgos y cualquier otro tema que tenga que ver con la gestión de riesgos. Tenemos como paso 3 identificar el riesgo. El equipo de auditoría también debe identificar los riesgos y las vulnerabilidades que enfrenta la organización. Esto puede hacerse a través de entrevistas con el personal, tal vez la revisión de documentación, la revisión de procedimientos y otras técnicas que nos permite la recolección de información. Como cuarto paso es evaluar los riesgos, ya que una vez identificados los riesgos necesitamos evaluar cuál es la probabilidad y el impacto potencial que puede tener para nuestra organización. Como quinto paso es identificar las medidas de mitigación y prevención, ya que el equipo de auditoría debe recomendar este tipo de medidas, ya sea para mitigar, prevenir, aceptar o compartir, como lo vimos en anteriores pasos. También la adopción de tecnologías de gestión de riesgos o la implementación de nuevas políticas o prácticas inclusive. Y finalmente es presentar las conclusiones y recomendaciones, ya que obviamente un equipo de auditoría nos tiene que presentar las conclusiones a los responsables de la organización del proyecto para que puedan tomar algún tipo de medida para gestionar el riesgo de manera correcta y eficaz. Y eso ha sido la parte de herramientas. Como conclusiones de toda la presentación, tenemos que la gestión de riesgos es un proceso fundamental para que cualquier organización, ya que nos va a permitir identificar, abordar los riesgos que puedan afectar a su operación, a la reputación, al uso de recursos y sus objetivos. También es importante recordar que la gestión de riesgos no puede eliminar por completo todos los riesgos, sino lo que su principal objetivo es minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de algún riesgo. Y finalmente, la gestión de riesgos no es un proceso estático, sino que se debe mantener mejorándose continuamente y adaptándose a medida que cambian las circunstancias de nuestra organización y el entorno en el que opera nuestra organización. Eso ha sido todo por nuestra presentación. Muchas gracias.